José Luis, habríamos de comenzar primero por establecer el contexto. Sabes que aquí tenemos que dar todo el contexto para, si no, no podemos. Acordémonos que es 1970. Todavía el narcotráfico en México está centrado solamente a lo que es la producción de marihuana en la Sierra Norte de Sinaloa. Estaría por venir después la Operación Cóndor, que es la que finalmente catapulta al crimen organizado, a los narcotraficantes para que se organicen en el mercado de otras drogas. Pero para entonces, por supuesto, tenemos que irnos a Colombia, donde está justamente el epicentro del narcotráfico mundial. Si no fuera por Colombia, si no fuera por el cártel de Medellín, y yo diría, si no fuera por Pablo Escobar, y si no fuera justamente por Ana Griselda Blanco Restrepo, no sería posible, no sería posible esta historia de narcotráfico. De hecho, yo lo considero que esta señora, Ana Griselda Blanco Restrepo, es la precursora del crimen organizado. Y volvemos aquí, viene muy a colación con el tema de, por ejemplo, de nuestra narcotraficante mexicana, te acordarás de la Nacha, sí, que fue la que impulsó. Entonces, bueno, el papel de la Nacha, que te acuerdas, esta señora que funda prácticamente el cártel de Juárez y que de ahí se viene todo y se deriva todo el narcotráfico. Bueno, pues tenemos que considerar que Griselda Blanco es la madre, la madrina, la gran señora, la patrona del narcotráfico allá en Colombia, y que luego es la base piramidal en la que se funda el imperio de Pablo Escobar Gaviria, porque Pablo Escobar Gaviria no sería nada sin Griselda Blanco, a la que bien dices tú, le apodan también la Viuda Negra. Acuérdate que tiene una historia aparte, personal. Es muy violenta la señora, le dice la Viuda Negra, pues porque sus 3 maridos murieron de forma muy violenta y en unas circunstancias que nunca fueron esclarecidas sobre quién mató a sus 3 maridos, y la principal sospechosa siempre fue ella, aunque nunca se estableció si realmente ella fue la que dio muerte a cada uno de ellos en su momento. Pero vámonos con pies de plomo y vamos a recordarle a nuestra audiencia que es 1970. En Colombia apenas se está desarrollando, se está conociendo que de la hoja de la coca se puede derivar a un proceso en el que se obtiene una sustancia que se llama la cocaína. Y eso se lo debemos justamente a los laboratorios norteamericanos. Estados Unidos es el que precisamente inventa, saca de la hoja de la coca una sustancia que se llama clorhidrato de cocaína, y es justamente ese polvo blanco que se convierte, bueno, en la base de todo ese narcotráfico. Los productores de coca, la coca en Colombia, bueno, pues es una hierba de uso hasta medicinal, de consumo muy, muy popular, la pura hoja. El proceso químico que se obtiene, en el que se obtiene el clorhidrato de cocaína, es justamente lo que es ese polvo blanco el que tiene vuelto prácticamente al mundo, ha vuelto de cabeza. Entonces se comienza a ver, todavía ni siquiera era un delito en Estados Unidos el tráfico de cocaína, cuando ya Griselda Blanco ya estaba haciendo las primeras transportaciones de cocaína hacia Estados Unidos. En Estados Unidos entienden que hay un ingreso de cocaína que no es normal, y que el consumo se está dando en forma adictiva, incluso para fines recreativos, y es cuando Estados Unidos pone una alerta en su sistema de salud y dice: aguas, ojo, no se puede consumir la cocaína. Y es cuando la cocaína se prohíbe en Estados Unidos, y es cuando Griselda, hacia 1972, por ejemplo, entre el 70 y el 72, Griselda hacía tráfico de cocaína sin mayor problema. Ella tenía su producción ahí en Colombia y viajaba de Colombia a Miami y hacía sin ningún problema el traslado de bolsitas de cocaína. Comienza a tener un gran auge, se le pone un tope a la venta de la cocaína en Estados Unidos, se criminaliza el tráfico de cocaína, y es cuando Griselda comienza a tener mayores utilidades. Entre 1972 al 75, Griselda comenzó a trabajar el traslado de cocaína solo desde Colombia hacia Miami. Es cuando se comienza a observar otros actores, y es cuando nace justamente el cártel de Medellín. Pero este cártel de Medellín no hubiera nacido si no hubiera sido a propuesta
de Griselda. Hay que hacer aquí una acotación, mi querido José Luis. Entonces hay que recordar que las historias que se cuentan en el streaming de la televisión por paga a veces no son ajustadas justamente como a la realidad. Y por eso hay que decirle que si usted coincide que no concuerda la historia que estamos contándole aquí con la que usted está viendo en la televisión, pues bueno, se debe también a que la televisión es justamente la que fantasea mucho. Nosotros tratamos de contarle la historia más apegada a la realidad. Estos son hechos periodísticos, son datos tomados de investigación, no son nada que tenga que empalmar con una historia bonita que quisiéramos contarle. El caso es que, bueno, hecha esa acotación, cuando se prohíbe el consumo de cocaína en Estados Unidos y se considera que es un delito a la salud, es cuando en Colombia, gente como Pablo Escobar comienzan a ver un gran negocio, porque justamente es la señora Griselda la que busca a Pablo Escobar para hacer un gran negocio. Y entonces ella le pide a Pablo Escobar que sea su suministrador de cocaína para comenzar a llevar esos embarques de droga desde Colombia hasta Miami. Y sí, Pablo Escobar, a invitación justamente de esta señora, porque recordemos que Pablo Escobar, hasta antes de entrar a este negocio con Griselda, Pablo Escobar era un traficante de mercancías ilícitas que podía ser la fayuca, algo así como radios, licuadoras, televisiones, estéreos que entraban sin el pago de impuestos a Colombia. Es algo así como lo que fue en México Chito Cano. ¿Te acordarás que Chito Cano, el fundador del cártel del Golfo, luego pasaría a ser de los Zetas? Chito Cano hacía justamente lo mismo, traficaba con este tipo de artículos de Estados Unidos hacia suelo nacional. Entonces no me quiero pasar, pero no sé si quieres hacer algún comentario antes del corte, mi querido José Luis. No, me parece bien, me parece pertinente bien la línea del tiempo que estás marcando, la cronología de estos hechos. Vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca de Griselda Blanco y seguir desvelando más secretos de esta y otras mafias. No se despegue. Ana Griselda Blanco Restrepo, conocida simplemente como Griselda Blanco, o por sus apodos de la Viuda Negra o la Madrina de la Cocaína, fue una narcotraficante originaria de Colombia y desde su adolescencia estuvo inmersa en el mundo de la delincuencia. De acuerdo con información de National Geographic, cuando tenía 11 años, presuntamente asesinó a tiros al hijo de una familia adinerada, al que secuestró para cobrar un rescate que los padres se negaron a pagar, con lo que inicia su expediente delictivo. Con el paso de los años se relacionó con otro tipo de delitos, como el robo de carteras, además de que presuntamente habría entrado en el mundo de la prostitución. Sin embargo, conoció a su primer esposo llamado Carlos Trujillo, que también fue una joyita, pues él le hacía la falsificación de documentos y se casó con él muy joven, teniendo a sus primeros 3 hijos, Osvaldo, Uber y Dixon Trujillo Blanco. La familia habría decidido migrar de Colombia a Nueva York en Estados Unidos, donde vivieron tranquilamente por un tiempo, aunque después llegó el divorcio de Griselda y Carlos, a quien la delincuente mandó a matar sin motivo aparente. Sigue escuchando la historia de Griselda Blanco, aquí en Mundo Narco. Continuamos. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Griselda Blanco, mejor conocida como la Viuda Negra. Ya nos narraba Jesús Lemus acerca de todo este devenir, de todas estas estrategias que planteó debido al impulso que tenía el mercado de la cocaína en Estados Unidos, cómo Colombia se convirtió en el principal exponente, y gracias a Griselda Blanco fue que pues tuvo un auge el narcotráfico en esa región. Pero déjame ir un poco más atrás, porque la gente nos ha comentado en redes sociales, Jesús, acerca de realmente quién era Griselda Blanco. Antes de seguir con esta cronología, nada más déjame hacer una acotación en datos biográficos para que la gente entienda un poco que a veces infancia es destino. Esta mujer, Griselda Blanco, todavía no se conoce con exactitud dónde fue que ella nació. Algunas fuentes dicen que fue en Santa Marta, otras versiones dicen que fue en Cartagena de Indias. Lo que se sabe es que nació en el año 1943 en algún punto de la costa caribe de Colombia, y ahí comenzó la vida de una de las delincuentes más peligrosas en la historia
de Colombia. Y aquí hubo un factor determinante, Jesús, que fue la pobreza, la que la condujo a estos senderos pues ominosos, perniciosos, y según su expediente, que esto a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo leí en algunos medios de comunicación y en el propio expediente que tiene Estados Unidos, que ella colaboró, dicen, en un secuestro, perdón, de un niño al que acabó asesinado después de que su familia, que era de una clase acomodada, de clase alta, se negara a pagar un rescate, perdón. Tiempo después se supo que ella se dedicó a malvivir de la prostitución, de pequeños robos, inclusive como carterista, estos hombres y mujeres que robaban bolsos en la calle, hasta que conoció a su primer esposo, de nombre Carlos Trujillo. Cabe mencionar que antes de que se casara con este hombre, que se casó muy joven, ella a los 14 años huyó también de su casa porque fue violada por su padrastro, ¿no? Fue ahí cuando conoció a Carlos Trujillo, con quien tuvo al menos 3 hijos, Uber, Osvaldo y Dixon, ¿no? Ahí también entra esta parte de la que hablaremos más adelante. Nada más quería hacer este breve paréntesis, o este gran paréntesis, como lo quiera ver nuestra audiencia, pero quería dar a entender que esta mujer, pues al principio de su vida también tuvo varios baches y varios episodios que evidentemente la marcaron, que no es fortuito que ella se haya dedicado al mundo del narcotráfico, porque en su vida privada, cuando cerraba la puerta de su casa, había sufrido ya de violación, había participado en un secuestro, se casó muy joven, tuvo hijos muy joven y además se empezó a involucrar con las mafias que ellos veían el potencial en regiones de Colombia para poder dedicarse a la producción y a la comercialización de cocaína, con este gran antecedente que nos dio en el bloque pasado Jesús Lemus. Digamos que esto es lo que le antecede a esa gran historia de esta carrera delictiva que forjó esta mujer. También, Jesús, vale la pena decir, en unas décadas en las que la mujer seguía siendo relegada para cualquier cosa, para el trabajo, para actividades profesionales, inclusive pues para ser una lideresa del mundo del narcotráfico. Me parece que debió de haber sido bastante difícil para Griselda Blanco. Sin duda alguna, José Luis, aquí lo que estás narrando en el plano personal de Griselda, creo que empata mucho con el cartabón que tenemos del narcotráfico mexicano, del narcotraficante mexicano. Vemos personas que vienen desde la pobreza, que sufren mucho, que son violentados, que vienen de familias disfuncionales, a veces ni siquiera consideradas como familias, pero que eso les obliga, les empuja a buscar como una identidad en el mundo de la delincuencia. Y Griselda Blanco pues no es distinta a las narcotraficantes y los narcotraficantes mexicanos. Tiene las mismas condiciones, las mismas características de cualquiera. Podemos hablar de cualquier narcotraficante mexicano y vamos a encontrar justamente eso, que vienen de familias disfuncionales, pobres, maltratados, con una necesidad de sobrevivencia increíble, y que eso los lleva al mundo de la delincuencia. Quiero acotar un punto también en este caso, mi querido José Luis, hablando de Griselda Blanco, que ahora que está de moda, te digo, en el streaming, su biografía narrada, oye, pues nada que ver. Hay que decirlo como las cosas como son. La protagonista de la serie de Griselda, pues es una mujer sumamente hermosa, pero hay que decir también que en la vida real, Griselda pues no era muy agraciada, que de hecho no era agraciada, diría yo. De hecho, diría yo, fue muy poco agraciada. Entonces para establecer ese marco, para que veas cómo a veces se romantizan las historias y las ideas de este devenir del narcotráfico en el streaming. Pero hay que decir entonces, nada más para acotar aquí y hacer también otro gran paréntesis, que justamente la historia de Griselda Blanco Restrepo fue una de las historias que más emocionaron en algún momento a un gran narcotraficante mexicano. Estamos hablando de Servando Gómez Martínez La Tuta. De hecho, La Tuta buscaba, de muy buena fuente, por fuentes familiares, por supuesto, de él, que buscaba de manera frecuente leer. Él se ilustró mucho sobre las historias iniciales cuando él era estudiante de la carrera para maestro de la normal allá en Arteaga, Michoacán. Él estudiaba mucho la historia del narcotráfico colombiano y le llegó a sus manos el tipo de información de Ana Griselda Blanco Restrepo, y se emocionó tanto porque él siempre la consideró que ella fue la madre del narcotráfico de América Latina.
Y por eso incluso hay un hecho increíble que uno de los hijos de Servando Gómez Martínez Latuta se llama precisamente Uber, en honor a uno de los hijos que tenía Griselda, bueno, que tiene Griselda Blanco, y por eso Servando Gómez Martínez le pone a un hijo de él, le pone Uber, así se llama. Y tú ahorita que decías que Carlos Trujillo, cuando casó con Ana Griselda Blanco, tuvieron a Uber, a Dixon y a Osvaldo. Y hay que decir, en esta línea de tiempo, que Griselda, después de que asesinan misteriosamente a Carlos Trujillo, su primer esposo, se casa con Alberto Bravo. Alberto Bravo también dura con ella 3 años y muere asesinado de manera misteriosa. Después llegaría a casarse con uno de sus subalternos, que sería Darío Sepúlveda. Y con Darío Sepúlveda procreó a un hijo que se llama Michael Corleone Sepúlveda Blanco, que no está de más decir. Este Michael Corleone, que en sí ya por el nombre está como raro, ¿no? Pero Michael Corleone es el que está hoy demandando a una cadena de streaming por la promoción de la historia de Griselda, porque dice que no se ajusta a la realidad y que porque no les tomaron comparecer en la historia. Pero bueno, cierro el paréntesis, mi querido José Luis, y me voy, por supuesto, a lo que estábamos hablando, de que ella fue la que invitó a Pablo Escobar para que le suministrara cocaína y de esta hacerla llegar hasta Colombia. Recordemos que cuando Pablo Escobar recibe esta invitación de Griselda Blanco, pues bueno, él no tenía la posibilidad, Pablo Escobar, de tener una producción de cocaína tan elevada y tan alta como la que pedía Griselda Blanco. De hecho, el primer embarque de cocaína que le vende Pablo Escobar a Griselda Blanco, estamos hablando de que fueron 500 kilos de cocaína. Y es una cantidad brutal para alguien que no tenía ni la capacidad, ni la experiencia, ni las relaciones para crear en un laboratorio 500 kilos de cocaína. Ese fue el primer embarque que le vende este señor Pablo Escobar Gaviria a Griselda Blanco, y esto no lo hubiera podido lograr Pablo Escobar si no hubiera estado asociado con los hermanos Jorge Luis, Juan David y Francisco y Fabio Ochoa, igual que con Carlos Leder y con Gustavo Gaviria y por supuesto con su primo Gonzalo Rodríguez. Entonces ahí ya va configurando cómo esta agrupación de gente que se forma en torno a Pablo Escobar para poder venderle y entregarle la mercancía que reclamaba y que pedía Griselda Blanco, en realidad es el pie de lo que sería posteriormente conocido como el Cártel de Medellín. Un cártel que, debemos decirlo, es el padre de los cárteles mexicanos, porque en ese tiempo, cuando nace el Cártel de Medellín, pues en México estaba ocurriendo también un gran suceso. En México, los narcos de Sinaloa estaban siendo corridos hacia abajo por la Operación Cóndor y se estaban haciendo para entonces el Cártel de Guadalajara. Y aquí es cuando el Cártel de Guadalajara hace relaciones y nexos con el Cártel de Medellín, que ya lo voy a platicar en el siguiente capítulo. Mira, aquí nada más para dar otro contexto, antes de irnos a esta pausa, bien mencionabas del segundo esposo, Alberto Bravo, y en la década de los 70, justo cuando ya se estaba gestando toda la producción y el auge de la cocaína que vendría después ya de manera afianzada, digámoslo así, en los años 80, la pareja, estamos hablando de Griselda Blanco junto con Alberto Bravo, se fueron a Miami, donde años más tarde pues acusarían a esta mujer de varios cargos por narcotráfico. Y aquí me parece algo interesante ya para cerrar el círculo. En 1975, justo cuando acusan de cargos de narcotráfico a Griselda y logra escapar a Colombia después de estar en Miami, ahí fue cuando estaba ya en esta negociación y en estos tratos con el joven y todavía inexperto Pablo Escobar, a quien más tarde, voy a cerrar este segmento con esta frase, a quien más tarde a él se le atribuyó una frase que me parece muy poderosa para aquellos años. Decía: el único hombre al que alguna vez tuve miedo, decía Pablo Escobar, fue una mujer y se llamaba Griselda Blanco. Entonces me parece muy interesante para la época que donde imperaba el machismo y este liderazgo por parte nada más de los hombres, que Pablo Escobar dijera que el único hombre al que le tenía miedo era una mujer y se llamaba Griselda Blanco, me parece un mensaje poderoso para ese empoderamiento criminal a manos de una fémina.
Vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco, mi querido Jesús, y regresamos para seguir conversando de Griselda Blanco y seguir desvelando más secretos de la mafia. No se despegue. Claro que sí. Con el paso del tiempo, Griselda conoció a Alberto Bravo, quien sin saberlo se convertiría en una persona clave para su destino, pues fue él que la introdujo al mundo del narcotráfico. Aunque la alumna superó al maestro, y fue ella quien logró construir uno de los imperios de droga más importante de los últimos años. Aquel hombre, además de convertirse en su segundo esposo, también influyó para que el negocio de Griselda se convirtiera en lo que conocemos hasta ahora, pues gracias a que se metió en un mundo donde los hombres lideraban, nadie sospechaba de ella. En 1970 la pareja se mudó a Miami, ciudad que sirvió como punta de lanza para crecer su negocio de la cocaína, misma que viajaba desde Colombia y entraba por Florida, estado que en aquellos años se le consideraba como sin ley, además de que ni siquiera existía la DEA. Con el paso de los años, según una reseña compartida por el diario El Financiero, fue construyendo uno de los negocios de droga más grande conocido hasta el momento. Se calcula que mensualmente recaudaba hasta $80 millones, lo que le permitió tener una vida llena de lujos y extravagancias. Sigue escuchando la historia de Griselda Blanco, aquí en Mundo Narco. Continuamos. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Griselda Blanco. Vamos a decir que durante un dato que quizás mucha gente en nuestra audiencia no sabía, pero durante los años que ella pasó en su tierra natal ocurrió aquello por lo que fue bautizada como la Viuda Negra, y tiene que ver con este asesinato de su exmarido Carlos Trujillo, a las espaldas. Griselda Blanco creyó que Bravo le robaba dinero, por lo que acabó también con su vida de un tiro, tal y como se muestra en algunos informes y también en algunas series de televisión. Eso sí fue cierto, ella lo ultimó porque creyó que le robaba dinero. Algunas otras versiones dicen que también asesinó al tercer marido, a Darío Sepúlveda, porque creía que lo estaba engañando con otra mujer. Aquí mi querido Jesús fue muy diplomático y responsable al hacer algún tipo de declaración en contra de la figura de esta mujer, o sea, del físico, quizás metiéndonos un poco en un tema escabroso, pero por ahí también hay una demanda que bien mencionabas de Michael Corleone, del hijo, donde entre otros, entre otras quejas decía que a su mamá la habían hecho parecer fea. Eso ocurrió apenas hace unos días que estamos grabando este podcast. El hijo, Michael Corleone, decía, bueno, es que a mi mamá no era tan fea. De hecho, mi mamá decían que era como un ángel, como un querubín. Bueno, obviamente él como hijo puede decir lo que quiera porque es su madre. Uno va a hablar maravillas de su madre, pero la gente que nos está sintonizando, que escucha este podcast, se tomará el atrevimiento y hará un juicio personal, pero acuda usted a Google y juzgue por usted mismo la figura de esta mujer, que para mí es una mujer imponente, una mujer que a simple vista sí causaba miedo. No sé tú cómo lo veas, Jesús. No, sí, por supuesto, José Luis. O sea, hablamos de una mujer imponente, forjada en la rudeza de la vida, forjada en el mundo del narcotráfico, y a final de cuentas toma la misma personalidad que otras mujeres del narcotráfico de la que ya hemos hablado en otros capítulos, ¿sí? En otros capítulos que hemos hablado aquí hablamos, por ejemplo, de Enedina Arellano Félix, imponente, la narcomami, y por eso le dicen, y permítame aquí también un dislate, que la narcomami, una mujer sumamente bella, sumamente hermosa, que digo, habría que ver, no por entrar como en polémica, ni mucho menos, pero sí habría que ver. No porque digamos los mexicanos tenemos a la jefa del narco más bonita, no porque si seamos competencia, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero la verdad es que de bellezas a bellezas, pues bueno, a final de cuentas se rompen gustos. Mi mamá dice que también yo estoy bien guapo, entonces está como el hijo de la señora esta, de Griselda, ¿no? Total. Pero la verdad es que aquí lo que, más allá de ese comentario de que fue poco agraciada físicamente, lo que sí era que es como producto del mundo en el que vivió de violencia, fue demasiado ruda. Y te digo, no se separa en nada de la personalidad de la esposa, por ejemplo, de
de este señor, de los Beltrán Leiva, la señora Laborín Archulieta, ¿sí? Sí, Marilena. También, exactamente, Elena, entonces también era así, pues ruda, fuerte, pues, o igual que te digo, en su momento fue la Nacha, pero creo que marcas tú una pauta muy precisa, muy interesante sobre la muerte y el asesinato atribuido de sus tres esposos, que eso es nada más en lo que podría ser en el seno de la familia, porque fuera en el ámbito profesional, digo, de su labor, en el mundo del narcotráfico, se le atribuyen también varias decenas de asesinatos, incluso para que Pablo Escobar le haya tenido miedo y le haya tenido cierto respeto, porque hay que partir de un principio. Se respeta solamente a lo que se tiene miedo. Sí, entonces, para que en el mundo del narcotráfico Pablo Escobar le haya tenido respeto y miedo a Griselda, es porque sabía de lo que era capaz, y no nada más el propio Pablo Escobar, todos los que rodeaban el cártel de Medellín, y después también los que forman el cártel de Cali, que de alguna forma fueron enemigos de Griselda, porque recordemos que Griselda, aparte de tener la posible responsabilidad en la muerte de sus maridos, pues también tuvo responsabilidad en el asesinato de otros narcotraficantes. Estamos hablando de Alfredo y Grisel Lorenzo, unos cubanos, y Johnny Castro, que inicialmente fueron sus socios, pero que luego estos dos socios intentaron independizarse de ella para traficar droga en Miami, pero comprándole al cártel de Cali, no al cártel de Medellín. Cuando Alfredo y Grisel Lorenzo intentaron hacer contacto y comunicación con Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, jefe del cártel de Cali, fue cuando ella los mandó a asesinar. Incluso ella estuvo presa allá en Estados Unidos a causa del asesinato de estos tres narcotraficantes, de Alfredo Grisel Lorenzo y de Johnny Castro. Y entonces, como dicen por ahí la historia, quedó libre pues por la pura voluntad de Dios, porque fue suerte que no se le encontró culpable y quedó en libertad. Pero gracias a causa del asesinato de estos tres cubanos narcotraficantes, fue que ella se declaró prácticamente como la enemiga pública número 1 del cártel de Cali. Recordemos que el cártel de Cali estaba integrado por Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño, Elber Herrera, Víctor Patiño, también se encuentra Jorge Uribe y Henry Lopiza. Entre ellos te acordarás, y justamente ellos le pusieron en un momento determinado precio a la cabeza de Griselda, y fue cuando Griselda tuvo que pedirle también ayuda y protección a Pablo Escobar, y de hecho el cártel de Cali no tenía, podríamos considerar que no tuviera ninguna confrontación con el cártel de Medellín. Cada quien trabajaba sus cosas, pero cuando Pablo Escobar siente que el cártel de Cali está persiguiendo a Griselda y él le comienza a dar protección y cobijo, es cuando se confrontan los dos cárteles, el cártel de Medellín y el cártel de Cali, y es cuando vemos pues una escalada en la violencia grandísima allá en Colombia, que ya lo platicaremos en alguna otra ocasión, causó muertes de civiles y de figuras de la vida pública, periodistas, jueces, candidatos a la presidencia de la República. O sea, sí fue un gran desbarajuste social el que generó la propia Griselda. Y del otro lado, también hay que aclarar esta situación. Ya habíamos dicho que en los años 70 ella huyó de Estados Unidos porque le estaban persiguiendo, y cuando regresa también del otro lado en Estados Unidos en los años 80, recordarás este arribo que se le conoció como el éxodo del Mariel, alrededor de 125,000 cubanos que llegan en barcos a Florida, y uno de esos movimientos migratorios que me parece que fue uno de los más importantes durante el siglo XX, la jefa, la viuda negra, Griselda Blanco, como le quieran llamar, encontró ahí una oportunidad de reclutamiento, y muchos de esos recién llegados migrantes se empezaron a hacer sicarios, distribuidores de mercancía, como si ella les diera un cobijo o fuera una headhunter, una reclutadora
pues para su empresa dijo, vénganse para acá, que aquí van a tener trabajo y no les va a hacer falta nada. Entonces ellos obviamente pues ávidos de dinero, necesitados, y obviamente en indefensión vieron en la narcotraficante pues una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces de ahí la tensión con respecto también a sus enemigos. Hubo intensas vigilancias, ahora más equipados por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Para ese entonces la Viuda Negra ya tenía pues prácticamente una década de experiencia, ¿no? A ella la obligaron al final del día a abandonar la ciudad sin ley, como le llamaban a Florida, a Miami, en específico a la ciudad de Miami, y se trasladó ella en 1984 al estado de California, donde también, a ver, volvemos al punto, Estados Unidos no sería nada si las mafias de otras partes de América Latina, como lo son en México, y en este caso en los años 80, con los cárteles y las mafias colombianas. Y en ese momento, para 1984, cuando también había una violencia, mencionabas, Jesús, en Colombia desmedida, también había una violencia en California, donde era de mayor medida colombiana, de origen salvadoreño, donde estaban tratando también de competir entre ellos para saber quién se iba a quedar con esa plaza del narcotráfico. Entonces, hubo un desbarajuste desmedido en ambos lados de la frontera, que todo era orquestado por una mujer de nombre Griselda Blanco. ¿Cómo lo ves tú para concluir en este episodio, que no nos va a dar tiempo para hablar más de ella? No. Para concluir con este capítulo, y tú diste un tema bien importante, un pase bien importante, de que ella se vale de muchos marielitos, pues sí, los de aquellos que salen del puerto Mariel, que se le han denominados así, los marielitos. Te acordarás de un personaje, de un narcotraficante de apodo Cara Cortada. Sí, claro. Que incluso lo hace en una película fenomenal en Estados Unidos, que era un personaje que le decían Cara Cortada. Ahorita se me va el nombre, pero este cubano que se convierte luego en americano, que se convierte prácticamente en el brazo derecho de Griselda. Parecen historias separadas, pero todo va junto, porque muchos muchos inmigrantes que salieron de Cuba en el éxodo de Mariel trabajaron para ella justamente ahí en Miami, y muchos de ellos estaban asociados justamente con el cártel de Medellín, y fue así que Pablo Escobar, su gran flota de narcotraficantes en las calles, de tiradores, de narcomenudistas, pues fueron prácticamente de esa generación de marielitos, porque recordemos que en esos marielitos, y perdón por el término, pero así lo reconoce la historia, los que salen de Puerto Mariel, en su mayoría eran personas que habían salido de la prisión que Fidel Castro los mandó a Estados Unidos, y son los que se convierten en la fuerza de venta de Griselda y consecuentemente de Pablo Escobar Gaviria. Es de cómo se tejió esta infancia perturbada de la mujer colombiana que sufrió una violación a muy temprana edad por parte de un familiar. Después se fue adentrando a las mafias colombianas, se casó de forma muy temprana y tuvo sus primeros 3 hijos, y después en ese devenir y en esas pues malas pasadas que tuvo ella, también fue acusada de asesinar a sus propios ex esposos. De ahí recibió el mote de la Viuda Negra. Pero también hablamos de Pablo Escobar, que no pudo haber sido el líder del narcotráfico sin la venia, ayuda, conocimiento y sobre todo agilidad para hacer negocios a costa de otros, inclusive a costa de la vida humana, de Griselda Blanco, la Viuda Negra. Vamos a retomar esta conversación, y me gustaría que pudieras retomar esa línea y esa cronología que tú lo llevas muy bien y lo haces muy bien, mi querido Jesús, acerca de esta mujer Blanco Restrepo. Así es, querido José Luis. Hay que recordar también que, bueno, cuando la señora Griselda comienza a trabajar con Pablo Escobar Gaviria y comienzan a trasegar droga hacia Estados Unidos entre Colombia y Miami, aquí viene a darse el suceso. Ya platicábamos al final del capítulo anterior que los mentados llamados marielitos, que fueron aquellos exiliados cubanos que sacó el régimen de Fidel Castro hacia Estados Unidos, y que eran en su mayoría exconvictos o que habían estado en prisiones de Cuba,
pues ellos se convirtieron básicamente en los principales vendedores de droga de Griselda, allá en Miami, y no nada más en Miami, sino que se lograron extender a otros estados, a otras regiones del norte de Estados Unidos, para seguir con la comercialización de drogas. Yo considero que sería Griselda Blanco la primera que pudo llegar al mercado norteamericano y pudo comenzar su oferta de narcomenudeo. Pero eso le permitió a Griselda ampliar tanto su mercado, que luego la oferta era muy pequeña frente a la demanda de drogas que estaban teniendo en Estados Unidos. Por eso Griselda le insiste a Pablo Escobar que aumente su producción. Pablo Escobar, por supuesto, tenía la producción, pero comienzan a darse muchos incautamientos de droga en el trayecto entre Colombia y Miami, casi todo por aeronaves o barcos. Era difícil esas pérdidas constantes, y es cuando aquí sucede un hecho histórico que nos va a dar un marco referencial global más perfecto. Aquí es cuando justamente Griselda le pide a Pablo Escobar que busque otras rutas de acceso de droga hacia Estados Unidos. Pablo Escobar naturalmente voltea y únicamente ve en el mapa que la frontera sur de Estados Unidos es el límite con México, y es cuando surge la necesidad de los colombianos del cártel de Medellín de buscar entradas por México. Pero en México, para entonces ya estaba fortalecido un cártel, el cártel de Guadalajara. Ya Rafael Caro Quintero estaba bien posicionado, y había que negociar con Rafael Caro Quintero la entrada de drogas por suelo mexicano. Y en esa negociación, Rafael Caro Quintero designa a un gran negociador del cártel de Guadalajara para que estableciera relaciones con el cártel de con el cártel de Medellín en Colombia. Y es ahí cuando entra el Chapo Guzmán y también Ismael El Mayo Zambada. Ellos son los primeros embajadores del cártel de las drogas de Guadalajara en México, para dialogar con Pablo Escobar sobre permitirle el paso de droga por suelo mexicano, pero también a la vez que les venda los primeros embarques de cocaína que el cártel de Guadalajara mandaría hacia Estados Unidos. Ahí es cuando se puede entender cómo se amalgaman el cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara, del que luego surgiría, por supuesto, una relación muy tortuosa, pero que a final de cuentas debemos entender que fue justamente Griselda Blanco la autora intelectual de este movimiento, porque ella fue la que le pidió a Pablo Escobar Gaviria que hiciera acceso de drogas por otra frontera que no fuera la de Miami. Y aquí hay algo bien interesante en esto que bien mencionas, Jesús, porque también Griselda, hay que aclararlo a la audiencia, se convirtió en una mujer que de una operación menor de drogas la convirtió en una verdadera industria, y muchos de los cárteles mexicanos adoptaron esa figura del cártel colombiano como una organización delictiva que tenía una jerarquía. En este caso podría ser Griselda Blanco, quien tenía a su vez a un jefe asignado a ciertas zonas para que operara y dirigiera a otros eslabones más bajos, y de ahí se convirtió en una especie de pirámide, en una organización criminal. Esta mujer comenzó a enviar cada vez más cantidad de droga, y lo hacía utilizando lo que denominaron en algún momento en algunos medios de comunicación como correos humanos. Se les conocería más tarde como mulas de la cocaína, y ese término de mulas también fue adoptado en otros países como México, que se trataba nada más de dotar de drogas a ciertos personajes que los pudieran cruzar de manera coloquial, habitual, como si nada pasara en puertos, aeropuertos y otras zonas, inclusive vía terrestre. Blanco escondía los productos, y vamos a decirlo, en fajas, en ropa interior de mujeres, en maletas con doble fondo, en suelas de zapatos y hasta en jaulas para perros, ¿no? Esa misma habilidad la tenía ella para entrar y salir de los Estados Unidos cuando se disfrazaba. Ella, Griselda Blanco, recordarás, Jesús, decían, con pelucas, con pañoletas, ella utilizaba documentos falsos. O sea, era una verdadera delincuente que tenía la capacidad de mimetizarse con ciertas personas o ciertas áreas, e inclusive traficar, insistimos, droga de diferentes formas. Recordarás que el ingenio y la creatividad mexicana más adelante harían que los cargamentos de droga fueran
transportados en plátanos de plástico, en latas de chiles, en frijoles, en estufas, en otros electrodomésticos. Entonces, realmente hay una especie de simbiosis o quizás un compadrazgo, una alianza entre organizaciones latinoamericanas que utilizaban justo la inventiva, utilizaban esta creatividad para encontrar nuevos métodos de trasiego. E insisto, el liderazgo de una mujer en aquellos años era impensable, pero Griselda Blanco, no estoy haciendo apología del delito, pero para la época era imposible que una mujer pudiera liderar una organización del narcotráfico, y más si ésta se estaba convirtiendo en un narcoholding, o sea, en una empresa criminal a nivel internacional, Jesús. Sí, José Luis, y hay que agregar que los emisarios, y aquí viene un poquito de cómo es que crece el narcotráfico también mexicano. Los mexicanos, recordemos que tú ya mencionabas las ideas tan ingeniosas que tuvieron para traficar con droga hacia Estados Unidos, cuando metían en plátanos, en sandías, en chiles, incluso te acuerdas en carbones, en trozos de carbón vegetal huecos, y los rellenaban de cocaína. Y todo esto fue idea, o el más avanzado en esos términos era el Güero Palma. Bueno, pues el Güero Palma en un momento determinado también estuvo cerca de Pablo Escobar Gaviria, y podría ser que el Güero Palma fue el único de los narcotraficantes que tuvo contacto con la señora Griselda Blanco. Y aquí no quiero yo darle mucho peso a esta opinión, pero hay quienes aseguran desde el interior del cártel de Sinaloa que el Güero Palma tuvo una cercanía muy, ¿cómo te digo?, muy estrecha con Griselda, y que en algún momento estuvo trabajando el propio Güero Palma, ya cuando era parte del cártel de Guadalajara y luego parte fundamental del cártel de Sinaloa, estuvo muy cerca trabajando también con la señora Griselda Blanco. Y podría ser, porque si no fuera por eso, algunas de las ideas para el transporte de drogas entre Colombia y Miami pues eran muy parecidas a las que utilizaba en México el Güero Palma. Vamos a hacer una pausa en Mundo Narco, regresamos para seguir conversando acerca de Griselda Blanco, la viuda negra. Este episodio no tiene reparo, al igual que el primero. Si no lo ha escuchado, corra y reprodúzcalo, por favor compártalo también, y déjenos una reseña en las plataformas en las que nos encontramos o la de su preferencia. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco, los secretos de la mafia. En 1975, Griselda fue acusada de cargos de narcotráfico, pero evadió la justicia regresando a Colombia, mismo país en el que durante esa década se desarrollaba el cartel de Medellín, liderado por un joven y todavía inexperto Pablo Escobar, a quien más tarde se le atribuyó la frase: "El único hombre al que alguna vez tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco". Durante los años en su tierra natal ocurrió aquello por lo que luego fue bautizada como la Viuda Negra. Ya con el asesinato de su exmarido Carlos Trujillo a las espaldas, Griselda Blanco creyó que Antonio Bravo, su segundo marido, le robaba dinero, por lo que acabó también con su vida de un tiro. Tal y como se muestra en los informes y de forma más gráfica en la serie de Netflix. Y para más énfasis sobre ese apodo tan preciso, se sabe que de igual modo mató a su tercer marido, Darío Sepúlveda. Según el portal de noticias de National Geographic, Griselda regresó a Miami a finales de la década de los 70. La ciudad continuaba tal y como ella la había dejado: tiroteos, sangre y un sistema de narcotráfico en todo su esplendor. Eso sí, su ausencia en el territorio hizo que otros capos ganaran popularidad y respeto en el entorno que anteriormente ella dominaba. Así forjó enemistades que la esperaron con hambre de revancha a su vuelta. Sigue escuchando la historia de Griselda Blanco aquí en Mundo Narco. Continuamos. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. La viuda negra es el tema del día de hoy en esta parte 2. Fíjate que me encontré un dato muy interesante, Jesús, de los años 60, cuando Griselda Blanco y sus hijos llegan a la ciudad de Nueva York, justo a este barrio de Queens, el barrio más latino de Nueva York, donde pocos años después se mudarían a Miami,
pero en ese momento, junto con Alberto Bravo, que era el esposo en turno de la Viuda Negra, lo que decía al principio, el bloque pasado, empezó a exportar cantidades pequeñas de cocaína y después se convirtió en una operación de gran escala. Y durante casi 5 años, y este es el dato, y ponga mucha atención en lo que voy a decir, mi querida audiencia, durante casi 5 años Griselda y su esposo consolidaron una operación que les reportaba, según cálculos de las autoridades estadounidenses, $80 millones al mes. Estamos hablando de los años 60, 70, cuando la industria y el negocio y el mercado de las drogas, en específico del polvo blanco, de la cocaína en específico, iba en ascenso. Ese era como el gran auge que tenía en ese momento la cocaína, y les reportaba, según las autoridades, $80 millones, lo que les permitió pues llevar evidentemente una vida llena de lujos y excentricidades. Y esto lo recordó en alguna ocasión el sobrino de la Viuda Negra, Nelson Guillermo Restrepo. En concluir este dato, este fun fact: había demasiada plata, muchas casas, muchos carros, todo de último modelo. Nosotros nos manteníamos en las mejores discotecas, tomando pues vinos demasiado caros. Hacían fiestas de 5, 7, 10 días. Nunca era una fiesta de 2 días, decía este hombre Nelson Guillermo Restrepo. Para la época, Jesús, ¿cómo lo ves? También una mujer dedicada a satisfacer las propias necesidades básicas de su familia, pero a la vez potenciaba el lujo, exacto, y lo permitía al interior de la familia Blanco. ¿Cómo lo ves? Bueno, sin duda alguna es fácil de entender, porque estaba ella sola en el mundo del narcotráfico. Ella sola era la que estaba metiendo toneladas de drogas a Estados Unidos, pero después eso, por supuesto que se multiplicaría. Ya a lo mejor ya no existe ningún tipo de registro posterior a ese periodo que tú hablas, entre 60 y 70, pero posterior a ello, Griselda Blanco se convirtió prácticamente en la emperatriz. Estaba, yo creo, al nivel de los grandes capitales norteamericanos, porque el solo hecho del tráfico de drogas que hacía su subalterno, podremos decir, Pablo Escobar, que eso nadie lo ha dicho. Todo el mundo había visto hasta hoy a Pablo Escobar como el mero jefe de la cabeza del cártel, de los cárteles colombianos. Sin embargo, Griselda estaba por encima de Pablo Escobar. Ella fue la que le instruyó que hiciera negocios con los mexicanos, con los cárteles mexicanos, que eran hasta entonces nada más el cártel de Guadalajara, y subieran la droga por la frontera sur de Estados Unidos. Y eso le reditó, por supuesto, le tuvo que habérsele multiplicado por lo menos 3 o 4 veces de esos $80 millones mensuales de los que hablas, querido José Luis, porque hay que recordar que en aquella alianza que tuvo Pablo Escobar con el cártel de Guadalajara, con Rafael Caro Quintero concretamente, cuando el Mayo, el Güero Palma y el Chapo Guzmán eran los socios que estaban encargados del trasiego de drogas, pues tan solo se hacían embarques en promedio mensual de 2 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, y era cocaína que entraba por el puerto, ya para entonces recién creado puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, y llegaba hasta el norte. Y claro, unas de esas cantidades de droga se quedaban en México, pero sí se iban 2 toneladas de cocaína por lo menos mensualmente hasta Estados Unidos. Eso fue lo que también posibilitó que el cártel de Guadalajara en México pudiera segregarse y separarse, y de ahí nacieran el resto de los cárteles, el cártel de Tijuana, el de Juárez, el de los Beltrán Leiva y el de Sinaloa, por supuesto. Después también quedaría el cártel de Guadalajara con Nacho Coronel al frente, pero eso fue lo que propició esa gran cantidad de droga que comenzó a entrar por México. Y por supuesto que la de las ganancias, la de las utilidades, no era nada más Rafael Caro Quintero o el propio Pablo Escobar Gaviria y sus socios, sino que también era la señora Griselda Blanco Restrepo. Es muy interesante conocer la historia de esta mujer, porque lo referiste muy bien, Jesús. Creo que la gente se fue con la finta o con la idea de que Pablo Escobar fue el gran narcotraficante de Colombia, ¿no? El más sanguinario, el más poderoso, pero detrás de él estaba la madrina, quien le enseñaba las tácticas, las rutas de trasiego, e inclusive llegó a matar estando el propio Pablo Escobar ahí a un costado de ella. Y hay una declaración en algún momento que hizo Max Mermelstein, que era un piloto del narcotráfico que se convirtió después en un informante de la DEA.
él decía, y cito textualmente, estas frases y declaraciones las dio, insisto, para Univisión. Griselda es la persona más malvada que he conocido en mi vida. Eso es lo que decía el piloto que después se convirtió en informante. Decía, otros mataban porque tenían que hacerlo, pero Griselda mataba porque lo disfrutaba y podía verse en sus ojos que era maldad pura, eran ojos de muerte, decía él. Entonces, recordarás también que en aquellos años donde ella vivía, cuando ella vivía en Miami en los años 80, también dice este hombre, Mermelstein, que ella tuvo que pedirle a la cadena de hamburguesas Burger King que le alquilara un camión para congelar carne. ¿Y para qué era ese objetivo de tener un camión, según este informante y algunos otros medios que han detallado? Yo no he visto la serie que está popularmente ahorita en boga, no sé si ya apareció este hecho, pero o lo dramatizaron o no sé, pero dicen que ella pide este camión de Burger King con el fin de albergar 573 cadáveres que había dejado ese año la racha de homicidios en la Ciudad del Sol, en esta capital del sol. Me parece a mí interesante ver cómo se manejaba la mujer y cómo ese baño de sangre, pues yo creo que no hubiese existido si no hubiera habido una guerra contra la cocaína y esta no hubiese sido encabezada por Griselda Blanco. Aquí hay que recomendar nada más el libro El hombre que hizo llover coca, de este mismo hombre, Max Mermelstein, que no tiene reparo, tiene muchas de las intervenciones que él hizo para el cártel de Medellín, algunas pláticas que tuvo con gente de alto nivel y que tiene que ver mucho con el modus operandi de la viuda negra. Jesús, nada más para seguir en esta misma tónica, me parece que la mujer sabía por qué actuaba, lo hacía con alevosía, con ventaja, y evidentemente la motivación que tenía era únicamente un fin económico, y quizás para salir de esa monotonía o para liberar cierta energía, pues mataba. Quizás su estrategia, su inteligencia le permitía pues hacer ese tipo de actos para de alguna manera equilibrar su modo de vida, que debió de haber sido, no lo justifico, pero muy fuerte para la época. Sin duda alguna, José Luis, pero recuerda nada más una cosa, que a veces también la violencia, el motor de la violencia no necesita ser también el beneficio económico. Hay otras cosas íntimas, internas en la persona que a veces te llevan a eso, y recordemos, ya lo decías tú en el capítulo anterior, ya decías cómo, de dónde venía Griselda, de una cuna totalmente, de una familia totalmente disfuncional, fue violentada, fue violentada sexualmente, fue agredida dentro de su seno de familia, nunca sintió el amor, por eso también el desamor y el desapego con sus 3 maridos, por eso no tenía esa intención de lazo firme, pues. Además hay que recordar, Griselda estuvo encarcelada de 1994 al 2004, fueron 10 años los que estuvo presa, y fue pues por la muerte de Alfredo y Grisel Lorenzo y Johnny Castro. Y en la cárcel, pues en la cárcel se aprenden también cosas, y toda esa concentración de maldad que ya traía, o esa malformación desde niño, donde la maldad es la única salida a sentirse reconocido por alguien. Hay que delinquir, dicen ellos, para sentirse reconocido. Eso justamente fue lo que le pudo haber causado a esta señora ya un trastorno posteriormente, ya no nada más una satisfacción en sus necesidades internas, sino también un trastorno que lo obligaba cada vez a ser más cruel y más violenta. Y sí, efectivamente, la historia tiene que reconocer a Griselda Blanco Restrepo como una de las narcotraficantes más violentas, que también hay que decirlo, José Luis, hay que decir una cosa bien importante, que si bien es cierto que de por sí el mundo del narcotráfico es un ambiente violento, cuando este mundo del narcotráfico es dirigido por mujeres, se torna todavía más sanguinario y más cruel. Insisto en hacer la analogía de la señora Griselda Blanco con la señora, el líder del cártel de Tijuana, con la señora Enedina Arellano Félix, que son sumamente también, esta señora es muy violenta, igual como en su tiempo fue Elena Laborín, la esposa de Héctor Beltrán Leiva. Entonces, ese tipo de personalidades, te digo, se denota más la violencia cuando es una mujer la que está al frente de una organización criminal, y aquí lo vimos justamente con estos casos que ya ponías de ejemplo con la señora Griselda Blanco.
Vamos a hacer una pausa, Jesús. Vamos a hablar en el siguiente segmento de qué fue lo que pasó realmente con la madrina, porque pareciera que los descendientes de esta mujer no heredaron evidentemente su habilidad, ni inteligencia, ni su astucia. Lo único que le heredaron fueron las fiestas, los lujos desproporcionados, pero de ahí vamos a ver qué ocurrió con esta mujer que muere en una situación pues aciaga, ¿no? Después de haber ya obtenido una presunta libertad. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Años más tarde, Blanco reanudó la consolidación de su imperio, sobre todo a partir de 1980, cuando alrededor de 125,000 cubanos llegaron en barcos a Florida, en lo que se conoce como el Éxodo del Mariel, uno de los movimientos migratorios más significativos del siglo XX. En ese contexto, la jefa encontró una oportunidad de reclutamiento. Muchos de los recién llegados se involucraron en su negocio como sicarios o distribuidores de la mercancía. Con ello, la tensión con respecto a sus enemigos y la intensa vigilancia de una mejor equipada DEA, que para entonces ya casi cumplía una década de experiencia, obligaron a Griselda a abandonar la ciudad sin ley y trasladarse a California en 1984, estado en el que asimismo la violencia perpetrada por bandas criminales, en gran medida de origen salvadoreño, estaba a la orden del día. El cambio de localización, sin embargo, duró poco tiempo. Un año después, Blanco fue arrestada y llevada a Nueva York para enfrentar los cargos por narcotráfico que la acechaban desde 1975. Declarada culpable en 1985, recibió la sentencia máxima de 15 años de prisión, si bien su negocio siguió rodando aún con ella entre las rejas. Así, a lo largo de la condena, los fiscales trataron de añadir más cargos contra ella, e incluso la pena de muerte, debido a que, según las declaraciones de testigos, Griselda Blanco habría sido autora de múltiples asesinatos, más allá de haber traficado con estupefacientes. Pero finalmente, en 1988, la madrina de la cocaína se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. Sigue escuchando la historia de Griselda Blanco aquí en Mundo Narco. Continuamos. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Griselda Blanco, la viuda negra. Decía yo antes de irnos a esta última pausa que los descendientes de la madrina pues, no heredaron la habilidad, ni la inteligencia, ni astucia de su progenitora. Más bien se dedicaron más bien a las fiestas, a lujos desproporcionados. Y pasaban los meses, los años, y Griselda Blanco pues quedó en la mira de las autoridades porque tampoco sabían dónde estaba ella. Y cuando dieron con el paradero de Griselda, ella vivía con su madre y su hijo menor, del que hemos hablado mucho, Michael Corleone Sepúlveda, en una casona en Irvine. Esta es una ciudad fundada en los años 70. Estamos hablando de California, del estado de California en Estados Unidos, donde para ese momento, pues, ¿qué creen? Tenía los índices de criminalidad más bajos de Estados Unidos. Pues, ¿por qué será? Porque ahí vivía la madrina, la patrona en Estados Unidos, y ahí tenía a uno de sus hijos. Y en ese momento, cuando la detienen el 17 de febrero de 1985, ella no tenía identificaciones falsas, pero ella se hacía pasar simplemente por una ama de casa venezolana. Eso es lo que ella dijo. Fue detenida, insisto, en esta fecha, y después fue condenada unos meses después a 15 años de prisión por múltiples cargos. Jesús Lemus ya nos ha referido a algunos, pero también por cargos de conspiración para ingresar drogas a Estados Unidos, y hasta 1993 fue acusada nuevamente y le fincaron al menos 10 homicidios, incluyendo el de un niño de 3 años que murió en medio de un enfrentamiento a causa de la guerra contra las drogas. Entonces, un caso realmente impactante, porque ella se declara culpable solo de 3 asesinatos, recibe 20 años más de condena, y todo indicaba que se iba a morir en una cárcel federal en Florida, pero en un giro de tuerca, las autoridades la liberan en 2004 y regresa a Medellín. En serio, esta mujer no pudo haber tenido mejor suerte y cayó, digamos, en blandito, mi querido Jesús. Es correcto lo que dices, José Luis. Fíjate que también hay que referir una cosa, casi a símil de los grandes narcotraficantes en México, de la mayoría de los grandes narcotraficantes en México,
que no permitió que sus hijos continuaran el camino del narcotráfico. Ella siempre procuró, la señora Griselda, mantener a sus hijos, a Uber, Dixon y Osvaldo, hijos del primer matrimonio con Carlos Trujillo, y a Michael Corleone, hijo del matrimonio con Darío Sepúlveda, siempre los mantuvo alejados del mundo del narcotráfico. De hecho, pareciera que estos muchachos, estos hijos, nunca supieron a qué se dedicaba su mamá, y por eso ellos, te digo, casi en el símil de Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero, el más importante de los narcotraficantes en México, no permitió nunca que sus hijos se acercaran siquiera a la actividad que venía realizando, y siempre los mantuvo alejados. Es más, ni siquiera sabían que era narcotraficante, y esto yo lo supe por el propio Rafael, que ellos sabían que estaban en la cárcel por otras cosas, menos por narcotráfico, y así los hijos pudieron crecer alejados de ese mundo, alejados de de toda la frivolidad y el peligro que significa el narcotráfico, y crecieron como personas comunes y corrientes y no se ladearon. Igual es el caso de los hijos de la señora Griselda, que no se ladearon, no, ninguno de ellos participó dentro del narcotráfico, todos siguieron su vida, porque la mayoría de ellos no supieron a qué se dedicaba su madre, incluso ya hasta que la vieron en el deceso, y que han conocido historias de más allá de la que señalan los medios de comunicación, y que supieron que su madre era justamente la viuda negra, José Luis. Pero fíjate qué interesante, ¿no? El hecho de que hasta después de su muerte, o sea, post-mortem, muchos de los hijos se enteraron quién era realmente su madre, y en ese inter creo que el que tuvo mayor conocimiento pues fue Michael Corleone, que tuvo pues digamos el acercamiento con ella, y quien actualmente en redes sociales refiere que su madre siempre fue buena, que recibió buenos tratos, que nunca les hizo falta nada a él ni a sus demás hermanos, que algunos de ellos también fallecieron en unas refriegas provenientes de tiroteos del narcotráfico. Entonces se trata de una familia que ha vivido inmersa en la mafia. Digo, esto para nada es un secreto, y la mujer tuvo la oportunidad de sacarlos adelante. Híjole, yo no me gustaría a mí, como lo hacemos en algunos otros programas que tenemos en Mundo Now, inclusive invitar a un experto para que nos pudiera detallar cómo es que los narcotraficantes, en su intento por sobrevivir o sacar adelante a sus familias, se trastorna tanto su psique, mi querido Jesús, que no logran distinguir entre el bien y el mal, entre lo que hacen, entre lo que podría parecer bueno y lo que de plano ya es deplorable para la raza humana. ¿En qué momento se trastoca este valor adquirido, esta sapiencia, esta empatía, este convivir con los demás seres humanos, y lo llevas a un cauce en el que ves por tu propio interés, por tu propio negocio, matas a diestra y siniestra y consigues dinero a costa de un problema de salud público? Entonces es quizás una lectura muy avanzada o muy sesuda, si quieren, como lo quieran ver, pero me parece a mí interesante que hayamos tocado el tema de la viuda negra en un contexto en el que puede desaparecer un personaje como estos de la vida pública, de este plano de existencia, pero el narcotráfico en Colombia, el narcotráfico en Estados Unidos o en México sigue vigente más que nunca, Jesús. Exacto, querido José Luis, y creo que estamos haciendo justicia histórica, porque yo hasta hace poco, bueno, nunca había visto que la refirieran en medios de comunicación, ni siquiera se le mencionara como gran narcotraficante, pero sí, efectivamente, creo que la viuda negra, Griselda Blanco, es una de los más grandes narcotraficantes de Latinoamérica, y que, bueno, que en cuanto emerge esta figuras como la de Pablo Escobar, como la de Rafael Caro Quintero, el Chapo Guzmán, etcétera, se quedan cortas frente a lo que trasegaron de drogas, los recursos que lograron amasar, y también los índices de criminalidad que pudieron manifestar en su entorno.
Totalmente de acuerdo, mi querido Jesús. Pues estamos llegando ya prácticamente al final de este episodio de Griselda Blanco, la viuda negra. La deuda está cumplida. La verdad es que son episodios que dan un acercamiento más detallado, más minucioso hacia la carrera delictiva y la vida personal de estos capos de la droga. Vamos a empezar más adelante también con otras series de capos a nivel internacional. No, ustedes nos podrán sugerir de quienes les gustaría que conversemos. La verdad es que al menos en el ámbito del narcotráfico en México los personajes son inacabables porque ahora se extienden a supuestos políticos que estaban disfrazados de funcionarios públicos pero que realmente trabajaban para el mundo del AMPA. En fin, tendremos más adelante este tipo de episodios. Mi querido Jesús, no sé si quieras comentar algo más acerca de esta mujer, de la viuda negra. No, pues sí que tenemos que seguir explorando porque no es la única de los grandes narcotraficantes latinoamericanos que operan desde Estados Unidos, y creo que tenemos que seguir explorando otros personajes que están, si no ligados a la viuda negra, sí muy cercanos, al menos en época y en acontecimientos, y creo que eso lo tenemos que seguir dilucidando en los siguientes capítulos, José Luis. Pues muchas gracias, mi querido Jesús. Gracias a ustedes que nos sintonizó en Mundo Narco. Por favor, suscríbase en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Siga también los episodios de Mundo Narco a través del canal de YouTube de Mundo Now. Ahí nos puede ver, si usted nos está escuchando ahorita en su carro, en la casa, en la cocina. También corra a YouTube porque estamos ahí. Nos puede ver ahora sí que los rostros, las reacciones y todo lo que conversamos acerca de esos personajes del mundo del AMPA. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Un abrazo, Jesús. Gracias, un abrazo, José Luis.